Gracias por estar con Televisión Oriental. Estamos transmitiendo desde San Miguel para todo el país. Quiero agradecer la visita del doctor Saúl Ernesto Morales. Él es del Centro de Estudio Jurídico de la Asociación de Jueces y también de Ajuchaes. También quiero agradecer la visita de la doctora Dafne Sánchez del Centro de Estudios Jurídicos. Qué bueno que están y que han venido aquí al oriente del país. Gracias. Y entiendo que allá hay una participación importante, que es la elección para candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sí. Bienvenido, buenas noches y gracias por estar con TVO. Sí. Gracias a ustedes por su invitación. También gracias, Mario Ernesto, por darnos esta oportunidad de estar con ustedes y compartir nuestro pensamiento y podernos someter al escrutinio de la sociedad, ¿verdad? Siempre se dice de que, los funcionarios que van a ocupar un cargo tan importante como son la cuestión jurídica, y la gente lo menciona constantemente, mire, tenemos una mora judicial que queremos que alguna vez, tal vez, quizás, a lo mejor, se termine. Y siempre hay candidatos que dicen, bueno, yo voy a aportar parte de lo que yo tengo y parte de lo que me está diciendo el pueblo hacer para resolver ese problema. Pero como que con el tiempo va y se va agudizando. ¿Qué es lo que pasa? Yo pienso de que hay momentos en el órgano judicial que se ha avanzado y hay momentos que se ha estancado. Porque en este momento de la década de los 90 se echaron a andar el Código Procesal Penal, la oralidad, y en el 2010 se echó a andar la oralidad en materia procesal civil y mercantil. En esa época el 60% de los casos estaban sin condena, sin sentencia, y el 30% tenía condena. Cuando se echó a andar el Código nuevo con la oralidad, el 60% tenía sentencia y el 30% no estaba en mora, sino que en proceso. Entonces, lo que sucede es de que hay aspectos que hay que estarse actualizando, revisando constantemente, porque las normas van cambiando, las circunstancias van cambiando. Entonces, si no se está una institución dinámica que constantemente se esté autoevaluando, autocriticando, es lógico que a veces las instituciones son rebasadas y la población va creciendo, los niveles porque en materia penal a más pobreza, a mayor desintegración familiar, más delincuencia. Eso significa que si en nuestro país no se resuelven las causas principales, entonces siempre va a ir en aumento y entonces la sociedad no puede ver al final del túnel una luz, porque no se está atacando los aspectos de fondo, ¿verdad? Entonces creo yo que en este momento, por ejemplo, en el área civil y mercantil se ha avanzado en la oralidad y depuración de expedientes. En la década anteriores del 2010 se hablaba que en lo civil se necesitaban 80 años para depurar toda la mora que se tenía. Ahora se han revertido los números. Ahora, en materia procesal penal se avanzó mucho, pero de repente pues hemos podido ver cómo la delincuencia ha aumentado. Eso implica que necesitan más penales, necesitan más juzgados, necesitan más espacios para juzgamiento, y si no se trata esa problemática, vamos a estar siempre en ese área. Y eso se debe porque no hay suficiente gente, suficiente personal, suficiente equipo y un presupuesto adecuado para avanzar. Bueno, presupuesto adecuado sí lo hay, porque recordemos que la Corte Suprema de Justicia tiene el 6% del presupuesto general de la nación. Quizás la problemática está cuando no somos futuristas, planificar a 30, 50, hasta 80 años hacia adelante. Entonces a veces las planificaciones se hacen a 5 años plazo, a 9 años plazo. ¿Y qué pasa? De repente la realidad nos rebasa. Entonces si se estableciera mecanismos de evaluación constantemente y visualizar los problemas de fácil, mediana y difícil solución, no tendríamos la problemática que se está dando hoy en día. Entonces, en realidad los países que tienen las peores administraciones de justicia son aquellos que son más corruptos. Entonces, ¿qué significa? Un país va a ser admirado por su justicia, y la justicia es cara. A veces las personas piensan de que sea lo más cómodo, lo más fácil, y eso viene al final en detrimento de que nuestra sociedad, su calidad de justicia va devaluándose. Entonces creo yo de que el presupuesto sí es el justo que se tiene. Siempre dice
la población constantemente lo menciona, es que miren, ese juez como que se vendió, ¿va? La situación no es la adecuada, como se dice. Pero también vienen los conocedores del derecho y dicen, miren, es que el juez va a partir de los elementos de peso que le den, y en base a eso él va a dirimir si la situación es así. Pero la población, cuando ve que no se ha ido por el camino que ellos creen que es correcto, siempre la agarran con el juez. Sí, ahí hay varias causas, ¿va? Es un multicausal la problemática, ¿va? Porque los jueces siempre cuando emiten una sentencia, con el 50% queda bien y el otro 50% queda mal. Los jueces es la profesión solitaria, pues porque los jueces en primer orden pues no pueden andar haciendo amistad con cualquier persona por aspecto de su formación, de su independencia, guardarse pues. Entonces el problema a veces, bueno, precisamente ahora hablábamos que en la Constitución se refiere pues de que debe de lucharse por darle las condiciones adecuadas a los jueces, la seguridad de los jueces. Pero usted si visualiza, todos los operadores del sistema tienen sueldos que no son acordes a la realidad que viven. Usted puede ver policías que ganan $400 y así. Entonces eso pues no debería ser una excusa para que se dé corrupción, porque una persona honrada, honesta, no podría darse eso. Entonces lo que hay que visualizar, la multicausal problemática que en un momento determinado puede llevar a insatisfacciones judiciales a los ciudadanos. Doctora Daphne, Sí. Usted va como candidata a ocupar un cargo tan importante en la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuáles son sus ofertas, sus propuestas? Pues, en primer lugar, debo decir que soy especialista en Derecho Administrativo y creo que uno de las jurisdicciones que la Corte Suprema de Justicia administra actualmente es la de lo contencioso administrativo, y es un área en la que se necesita apoyo en este momento. Entonces creo que de llegar a la Corte Suprema de Justicia valdría la pena ser asignada a la Sala de lo Contencioso Administrativo para dar mis aportes técnicos, para resolver de manera más pronta alguna mora que pueda existir por ahí, y también dar el aporte técnico necesario para que esto pueda salir adelante. Eso en lo que concierne a la administración de justicia en el área contencioso administrativa. Por otra parte, creo yo también coincido con que hay que trabajar hasta donde los recursos institucionales lo permitan, la independencia del juez. Es necesario reforzar este principio, que es un pilar fundamental para que todo órgano judicial en cualquier país del mundo pueda funcionar como debe. La independencia es un medio al servicio de la imparcialidad. Lo que hace es procurar que el juez se ajuste exclusivamente a la Constitución y a las leyes al decidir. Pero para esto tenemos que crearle un ambiente al juez de tal manera que no puedan influir en su ánimo ninguna otra situación, ni política, ni económica, ni de ninguna otra índole, que no sea el apegarse al ordenamiento jurídico. Para esto hay que tomar una serie de medidas relativas, por ejemplo, a la carrera judicial, ¿verdad? Es fundamental tratar de hacer efectivas las disposiciones de la Constitución de la República que se refieren a la independencia judicial. Dicen que, bueno, ya vienen buenos funcionarios y que va a haber una depuración de jueces, porque hay jueces que son corruptos, hay jueces que sí son apegados a la ley. En este momento el país sufre, según los conocedores, de muchos jueces que no están aplicando muy bien la ley y que se van en otra dirección. ¿Es necesario hacer una depuración? Sí, definitivamente la Corte está facultada tanto para nombrar a algunos de los funcionarios judiciales como para pronunciarse sobre sanciones respecto de ellos, y una de ellas puede ser la destitución. Existen, sabemos, muchas denuncias interpuestas ante la Corte Suprema de Justicia que tramita la sección de investigación judicial y que al final resuelve la Corte en pleno sobre si procede o no procede a imponer la sanción. Es importante también, así como hablábamos de lo decisivo que es reforzar la independencia judicial, también la depuración del sistema. Confiamos en que hay muchos jueces probos, muchos magistrados honestos, pero también sabemos que la corrupción llega a todos los niveles en nuestro gobierno, tanto central como
territorial, municipal. Entonces, es fundamental también tramitar esos expedientes y llegar a determinar si efectivamente ha existido violación o no al ordenamiento jurídico en la actuación del juez, o si no ha existido, pues absolver, ¿verdad? Pero sí es fundamental realizar esa labor de depuración judicial, como se le llama. Usted aspira a ocupar un cargo importante, como es ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Muchos abogados aspiran también, pero son pocos los que llegan. Y son pocos los que llegan porque a veces dice, bueno, yo como una persona que pienso que le puedo aportar al país, puedo hacerle mucho bien estando allá, pero todo dependerá del manejo que se haga de su candidatura. Y ahí entran aquellos institutos políticos que dicen, bueno, yo puedo apoyar o no puedo apoyar. Esta situación incomoda a algunas gremiales y incomoda también a algunas instituciones que dicen, bueno, ¿cómo puede ser posible que los políticos definan algo tan importante que es la justicia, que debería ser los conocedores del derecho? Sí. Yo creo de que la sociedad nuestra poco a poco va madurando sobre la situación de su seguridad, se puede decir, pública. La seguridad pública tiene que ver mucho con la seguridad de las instituciones. La sociedad se está volviendo cada vez más exigente. La sociedad está juzgando cada vez a los políticos y les está demandando que lleguen las personas adecuadas. Todo el antecedente que nosotros hemos venido viendo es que existe una problemática al momento de elegir un magistrado. En la Constitución, en el artículo 186, en la parte final, establece que la Corte estará conformada por las diferentes corrientes del pensamiento jurídico. Eso es bien distinto a una corriente política partidaria. Entonces, un juez de calidad tiene que tener claro cuál es la corriente del pensamiento jurídico que milita. Eso significa que los diputados deben de asesorarse, deben de investigar y tener claro qué son las corrientes del pensamiento jurídico, porque eso le va a dar capacidades y habilidades a esa persona y nos va a dar garantía que sabe sobre lo que va a juzgar. Entonces, no es lo mismo que usted tenga un técnico, un juez preparado, que esté estudiando constantemente, que usted vaya a tener una persona que no va a obedecer a ese lineamiento jurídico, sino que a otros aspectos externos, o sea, poderes fácticos, que le van a decir cómo va a resolver. Entonces, hay un tratadista bien interesante, hoy en la tarde hablábamos con los migueleños, que dice de que es más difícil, dice, ser juez en tiempos de libertad, dice, que en tiempos de dictadura. ¿Por qué? Dice, porque en época de dictadura o intolerancia, dice, el juez solo tiene dos opciones, o es tolerante o es consciente, razona, piensa. Pero cuando estamos en tiempos de libertad, hay muchas corrientes del pensamiento que si ese juez no tiene raíces profundas, va a sucumbir a los poderes fácticos que le van a decir cómo va a resolver. Y eso va a atentar contra la independencia judicial de un juez. Hoy por hoy, ¿realmente hay independencia judicial? Bueno, yo pienso de que en El Salvador, después de los acuerdos de paz, no podemos ser fatalistas, ¿va? Sí han habido avances, pero esos avances han sido no suficientes para que podamos ver una verdadera independencia judicial. Porque vaya, hay independencia judicial económica, pero también hay una independencia judicial que el juez se someta a la Constitución y a las leyes. El juez no puede estar consultando a nadie para emitir sus decisiones. Entonces, realmente nosotros hemos visto algunos avances, por ejemplo, vaya, bien o mal, nosotros podríamos decir, antes de esta Corte Constitucional y un después. ¿En qué sentido? Se ha podido establecer una división de poderes. Antes se decidía, desde el Ejecutivo se decía a la Corte, se va a hacer tal cosa. Hoy no. Hoy tenemos ya un ejercicio de que en alguna manera el juez que se está apartando de su corriente del pensamiento jurídico, de su independencia judicial, se puede identificar. A las personas realmente sus hechos son las que van marcando una huella de cuál es su forma de ser. Entonces nosotros podemos decir, bueno, esta persona tiene su proceder más de tipo partidario político que de una corriente del pensamiento jurídico.
Entonces la sociedad debe ser educada y exigirle a los diputados, miren, yo quiero que lleven a ese puesto una persona que verdaderamente nos diga cuál es su corriente del pensamiento jurídico. En nuestro país hay muchos abogados, muchos jueces que no tienen claro cuál es su corriente del pensamiento jurídico. Entonces, muchas veces aplican una cuando les conviene y muchas veces aplican otra. Y eso nos genera inseguridad jurídica, porque un juez fácilmente puede estar cambiando de criterios y las personas generan una inseguridad. Los jueces deben de ser muy estables en sus decisiones. Cuando va a variar de criterio, debe de argumentarlo y fundamentar y decir las razones por qué se va a apartar del precedente anterior. Entonces, en la nueva legislación, por ejemplo, en el Código Procesal Civil y Mercantil, en el 216 le dice al juez, todas sus decisiones debe de argumentarlas y fundamentarlas, más cuando se aparte del precedente jurisprudencial que ha emitido él mismo. Entonces, no podemos nosotros seguir viendo de que una semana dicta una resolución de una manera y la siguiente semana dicta otra resolución de otra manera. No puede ser, por el principio de igualdad, por la seguridad jurídica, por la aplicación de las normas. ¿Hemos avanzado realmente en el país? Yo creo que se ha avanzado, pero todavía nos falta mucho. Hay que llevar conocedores respetados, sí, conocedores estudiosos de la ciencia tan importante como es la jurídica. Yo pienso que, mire, después de yo ingresé al sistema judicial ahí por el 1992. El proceso veníamos a someterlos a un concurso para poder llegar a ser juez. Cuando nos sometíamos a ese concurso, obviamente nos sometíamos a un estudio, a escudriñar qué tipo de personas éramos. Y se dio, yo me recuerdo que a mí me tocó ir a fundar los jueces de sentencia y se dieron decisiones muy grandes a nivel internacional, fueron admiradas por nuestro país. En una oportunidad me gustó de que nos estaban poniendo al nivel de Chile y de Costa Rica en materia de respeto a la Constitución. Y una de las cosas que nosotros debemos de buscar es el respeto a la Constitución y a las leyes. Entonces, se ha avanzado en algunas áreas más que otras, pero no puedo decirle, mire, hemos mejorado grandemente, no. Cuando nosotros comencemos a ver que la sociedad le exija a la Asamblea Legislativa qué perfil quiero yo de ese funcionario, entonces las cosas van a ir variando. Doctora, aquí quiero tocar otro tema que es muy interesante y que es el género. Sí. Y normalmente dicen, que es una mujer. Y en la oportunidad, cuando fui estudiante en la universidad, tuve con compañeras que fueron muy brillantes, muy conocedoras de su carrera, muy respetadas y admiradas por su posición. Y así hay mujeres que son juezas, son abogadas, que tienen un carácter y una definición muy clara, pero a veces se les es más complicada llegar a ocupar un cargo tan importante como ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted cómo asimila esa situación? Pues déjeme contarle que cuando yo era estudiante de Derecho, se me acercó un compañero que trabaja en uno de los tribunales de lo civil más respetados aquí en San Salvador y me dice, quiero llevarte al tribunal para que vayas a meritoriar. Déjame decirme que allí solo hay hombres, porque las mujeres no mucho pueden ayudar, pero sí te voy a llevar, porque creo que sí vas a dar el ancho. Y así fue como llegué yo a ese tribunal y luego fui nombrada, gracias a Dios, pues 6 meses después, por el rendimiento que vieron que había tenido. Se lo digo para que vea cómo desde el inicio de la carrera sí me ha costado de alguna manera ir abriéndome paso por esa misma concepción que se tiene, que las mujeres no somos capaces. Entonces creo yo que se ha demostrado ya abundantemente, hay muchísimos casos en que las personas se dan cuenta que las mujeres tenemos nuestras grandes capacidades, una gran disciplina de trabajo, una gran capacidad de esfuerzo y mucha conciencia de trabajo, mucha disciplina. Entonces creo yo que ya en estos tiempos ya no debemos pensar que no es digno para una mujer llegar a un cargo como es una magistratura o una presidencia de la Corte, ¿por qué no decirlo? Tenemos suficiente capacidad, suficiente interés, suficiente conciencia como para poder generar cambios significativos en nuestro país. ¿En su campo hay acoso sexual? Pues la verdad es que en lo que a mí concierne o en los ambientes en que yo me he desenvuelto nunca lo sufrí,
ni me di cuenta de situaciones de ese tipo, pero sí sabemos que se da con mucha frecuencia. A veces este servidor comienza a explorar constantemente porque se van a someter a un proceso muy importante para ocupar un cargo tan importante y es necesario que la gente se dé cuenta realmente cómo son en este momento o cómo se trabaja en la Corte Suprema de Justicia. Porque dicen, miren, es que los de la Corte ganan bien, son bien pagados, tienen las prestaciones necesarias. Pero hay otra situación que tal vez los desconocen. Cuando yo le pregunto el acoso es que a veces hay señoritas que están trabajando y a veces se tienen que retirar o tienen problemas porque hay esa constante acoso de su jefe que está queriendo aprovechar por su postura en la que está, aprovecharse de la situación. Claro, es parte de la misma mentalidad machista que tenemos, ¿verdad? Es muy común en nuestra sociedad que las mujeres en sus ámbitos de trabajo sufran ese tipo de violaciones a sus derechos. También la misma situación esta de que usted quiere llegar a la Corte Suprema de Justicia, pero para eso necesita usted encantar con su discurso y su conocimiento a aquellas personas que pueden endosar confianza y decir yo voy a votar por la doctora Dagme porque me agrada cómo maneja y sabe muy bien cómo está la problemática de la Corte Suprema de Justicia. Uno de los problemas fundamentales que tiene la Corte con los trabajadores, ¿cuál cree usted que es? Pues podría pensarse tal vez en las demandas que los trabajadores, precisamente desde el punto de vista laboral, puedan plantear ante el máximo tribunal, ¿verdad? O siendo la Corte Suprema de Justicia la cúpula de todo el órgano judicial en El Salvador, hemos tenido noticia en estas charlas que hemos tenido con una serie de jueces y de abogados, que en ocasiones los jueces se encuentran con la dificultad que no logran depurar a su personal, por ejemplo, porque alguna organización interviene y evita que se le siga un procedimiento a ese funcionario. Entonces, podría ser una problemática que esté viviendo en general el órgano judicial y a la que hay que buscarle maneras de solución. ¿Hay necesidad en esa constancia que debe haber de parte de los magistrados de escuchar a los sindicatos, a los trabajadores, ponerle atención a lo que están diciendo? Claro, yo creo que sí. Es importantísimo esa labor de escucha por parte de la Corte. Es como en todo ambiente laboral. Es justo, y la Constitución así lo exige, que los trabajadores expongan sus puntos de vista a los patronos y que el patrono escuche y que se trate de llegar a soluciones justas y que enmarquen en el esquema constitucional que tiene diseñado nuestro país. Hay nuevas leyes, doctor Raúl Ernesto Morales, nuevas leyes que vienen y provocan que tienen que haber nuevos juzgados y que tienen que prepararse, pero dicen que no comienzan porque no está el presupuesto, no está la gente, no tenemos el edificio, no tenemos, se da constantemente eso. ¿Y qué es lo que tenemos de nuevo? La realidad es que tal vez hay áreas que hay en mora de que hay que mejorar. Por ejemplo, aquí en San Miguel, aquí solo hay un juzgado de menores. Ese juzgado está sobresaturado y San Miguel tiene más población que Santana, y en Santana hay 2 juzgados de menores. Entonces como que hay que hacer un rediseño, ¿verdad? Y visualizar que hay poblaciones que tienen más trabajo que otras. Entonces eso implica hacer una evaluación de esas áreas. Ahora, cuando nosotros vemos que se están generando algunos tribunales nuevos, a veces uno se visualiza que en otras corrientes se habla de leyes simbólicas. Cuando hablamos de leyes simbólicas, a veces se dictan leyes para hacer ver que se está haciendo algo, pero en el fondo no se está haciendo lo correcto. Por ejemplo, ¿verdad? Nosotros tenemos ese tema del feminicidio. Eso está ya regulado en el tema del homicidio agravado. Pero esa corriente nace en México, pero el problema no es ese. El problema es que la capacidad investigativa no da la medida para resolver tanto caso de gente que muere. Ahora, veamos otros ejemplos. En este instante se están haciendo los juzgados de extinción de dominio, pero se echan a andar esos juzgados de extinción de dominio, pero sin evaluar las condiciones que van a tener esos juzgados.
igual tenemos los juzgados de medio ambiente. Entonces, lo que hablábamos al inicio, falta de preparación previa, mucho improvisar y no visualizar un tema a largo plazo. Entonces, de nada nos sirve que nosotros creemos, se va a crear un juzgado, pero de mala calidad, que tenga los suficientes empleados, los usos multidisciplinarios en algunos casos. Entonces, eso, la calidad de la justicia se devalúa. Entonces, no es que, digamos, no es necesario los juzgados de extinción de dominio, pues son necesarios. Igual de medio ambiente. La problemática es cómo han sido creados, si fue planificado. Yo participé en la entrada en vigencia del Código Procesal Penal y del Código Procesal Civil y Mercantil. Y fueron dos formas bien distintas de echar a andar esos dos sistemas de juzgamiento. En el caso de los juzgados de lo penal, con 4 años anteriores nos comenzaron a capacitar. Y una capacitación de primer nivel. Los juzgados se implementaron con todas las condiciones necesarias para administrar justicia. Pero ya cuando uno visualiza las nuevas juzgados que se van implementando, se ha devaluado esa preparación que debe de hacerse. Entonces son cosas que nosotros tenemos que visualizar de ingresar al órgano judicial de magistrado como con visión, echar a andar verdaderamente juzgados que se necesitan, pero que estén adecuados a la necesidad de nuestra sociedad. Eso que usted me está diciendo me provoca aquello de que, miren, dicen algunos conocedores del derecho, bueno, hay una ley de igualdad de género, la ley de no violencia a la mujer, la ley Lepina, la ley, y comienza a hablar. Y de repente dice, bueno, reflexiona y dice, y bueno, y que la Constitución nos dice que todos somos iguales ante la ley. Y comienza la discusión y dice, mire, yo como abogado, yo puedo ir a la sala de lo constitucional, porque aquí están poniendo a la mujer antes que el hombre. Si usted comienza a revisar las leyes y va viendo artículo por artículo, se va dando cuenta cómo está esta situación. ¿Cómo aborda un juez este tipo de problema tan delicado y cómo decirle a la gente, mire, están equivocados o no están equivocados, o cómo quedar bien con la población, o cómo quedar bien con aquel que le dijo, bueno, este es el nuevo decreto, esta nueva ley, aplíquela? Lo que pasa es que hay que tomar en cuenta de que en las diferentes ramas del derecho hay especialidades y cada especialidad permite que se vaya abordando la problemática de ese área del derecho en una forma especial, valga la redundancia. Pero la problemática que nosotros podemos ver, bueno, y en esta ley, ¿quién la redactó? ¿Quién los asesoró? Porque, vaya, cuando nosotros hablamos del tema de género, su principal efecto es la igualdad, o sea, el principio de igualdad. El artículo 3 de la Constitución habla de la igualdad. Entonces, hoy en día nosotros podemos ver que no solo hay hombres maltratadores, sino que puede encontrar mujeres que maltratan a hombres. Entonces, como que hay un desbalance a veces cuando no se educa a la sociedad, porque a veces no es problema de juzgado, sino de cómo se educa en cuanto a esas leyes a la sociedad. Entonces, vaya, ¿por qué los juzgados están llenos de casos muchas veces? Porque no hemos aprendido a ser tolerantes, no hemos aprendido a resolver los conflictos por medio de una mediación. Y hay países donde han tenido inclusive que cerrar penales, pero eso tiene que ver con la educación. Y en nuestro país necesitamos mucha educación. Entonces, hay gente que, vaya, yo no entiendo cómo podrían estar procesando a una persona porque se hurtó una gallina y lo llevan y lo tienen en el sistema hasta 2 años detenido, o por una cachucha. Entonces, y ese problema no lo podríamos resolver por medio de una mediación. Y le sale más caro al Estado, porque si usted tiene a una persona 2 años en un penal, ¿cuánto le cuesta al Estado? Entonces, creo que muchas cosas de mejoría de la administración de justicia comienza extrajudicial, no dentro, porque lo judicial es el último eslabón. No, es como si nosotros dijésemos en medicina, esa no es una medicina preventiva, sino que ya es curativa, ya cuando se cometió el error. Entonces los juzgados están juzgando a personas, pero cuando ya rebasaron todos los niveles. Entonces, creo de que
esas nuevas leyes son buenas. Ley Lepina, ley contra la violencia, todas esas leyes son buenas, porque nuestra sociedad ha sido muy machista. Pero el problema es cómo echarlas a andar. Hay otro apartado interesante, doctora, es que, como le repito, a veces uno tiene que abordar esos temas con mucho razonamiento para entender qué es lo que nos dicen los expertos y los conocedores como ustedes. Y me dice un abogado, bueno, si es las señoras están pidiendo de que aquí tiene que decirle las y los, y es necesario, le quiero decir que en términos jurídicos los términos son precisos. Y no puede estar diciendo eso, porque si ellas quieren que se les trate de esa manera, que les diga así, entonces yo voy a comenzar a poner un amparo en la Sala de lo Constitucional, porque en la Constitución dice que serán diputados los fulanos, serán, no dice las diputadas, las, no dice, no lo dice. Si ellos quieren abordarla de esa manera, en términos de género, las y los, en la Constitución no dice las y los, dice serán diputados los fulanos, vengan. Sí. ¿Cómo se aborda ese problema? La verdad es que estas corrientes en favor de las mujeres podría decirse que son recientes, ¿verdad? En cambio, estos textos constitucionales pues vienen de algunos años atrás. Pero en todo caso, creo que lo esencial, hablando de equidad de género y de igualdad entre mujeres y hombres, es que el tratamiento que las leyes den a ambos géneros sea igual. Cuando hablamos de igualdad, es precisamente tratar igual a los que se encuentran en condición igual y tratar desiguales a los que se encuentran en condición desigual, porque no vamos a exigir una igualdad pareja para todos, porque eso no necesariamente es verdadera igualdad. Entonces creo yo que el esfuerzo debe ir encaminado a eso precisamente, a ir superando concepciones estereotipadas, a ir procurando un trato igualitario, a abrir espacios iguales a hombres y a mujeres, asignar salarios iguales a quienes desempeñan cargos de la misma magnitud, de la misma responsabilidad. Creo que el esfuerzo tiene que ir más bien encaminado en ese sentido. Hay hombres y mujeres que en este momento están en las partolinas de la PNC, también están en centros penitenciarios que hasta ahora están esperando que se les haga justicia, pero el tiempo está pasando. Y dice, bueno, a veces es necesario que aquellos conocedores del derecho, una parte de cuando estén estudiando, hay que mandarlo a los centros penitenciarios, sí, a que estén por lo menos un mes, claro, o a las cárceles, para que sientan que realmente es necesario acelerar la justicia. Claro. ¿Cómo ve usted eso? Sí, precisamente cuando un juzgador está frente a una situación que se le ha planteado para que resuelva, esta persona tiene que colocarse en el lugar de las personas que están interviniendo en ese proceso. Es humanizar la justicia, no solo ver papeles, no solo ver expedientes, sino estar consciente que tras este expediente hay una persona que está esperando que se haga justicia, está esperando una decisión conforme a derecho, y en ese sentido debe hacer el esfuerzo el juzgador por acelerar la tramitación de ese proceso, por lograr una justicia pronta, una justicia cumplida como lo exige la Constitución, precisamente para que la Administración de Justicia cumpla su objetivo, porque en muchos casos, por regla general, como usted mismo bien dice, cuando la justicia es retardada, genera violación a otros derechos de las personas, y estas violaciones ya no pueden ser reparadas, no pueden ser restituidas, no puede a nadie devolvérsele 2 años que estuvo encarcelado, cuando ya perdió 2 años de su libertad. Entonces es fundamental seguir generando esta conciencia en jueces y magistrados que están tratando sobre derechos de las personas, sobre su libertad, sobre su vida, sobre su patrimonio, y que estamos para eso, es decir, los jueces y magistrados se deben a las personas que llegan a solicitar que se les administre justicia. Es a veces que se acomoda un funcionario de esa naturaleza y dice, bueno, esperémonos. ¿Es porque negligencia, no le interesa, es inhumano? Que diga, bueno, que hay personas que están prácticamente encerradas, pero que no se han sido condenados, pero que están ahí. Pero quien sufre, lamenta y llora son los familiares que todavía ven preocupados que no hay una justicia pronta y cumplida, como dice. No podemos generalizar, por supuesto.
hay diversidad de situaciones. Una podría ser esa, podría ser que la rutina vaya invadiendo al funcionario y de repente vaya perdiendo esa sensibilidad y esa conciencia de su responsabilidad. Pero también pueden haber situaciones relativas a la estructura del tribunal. Tal vez no cuente con personal suficiente, tal vez no cuente con medios materiales suficientes, pero creo también que el juez o el magistrado, con los medios que cuenta, debe hacer lo indispensable, el esfuerzo máximo para tratar de acelerar la tramitación de los procesos y en la medida que pueda, pues también solicitar a la Corte Suprema de Justicia demostrar que tiene ciertas necesidades para que el tribunal pueda salir adelante. Pero lo que no se puede perdonar, lo que no se puede permitir es que el funcionario se acomode a un estilo de actuación que genera mayores violaciones a las que los ciudadanos le están denunciando. ¿Hay que cambiar muchas cosas en la Corte Suprema de Justicia? Sí, definitivamente. Como por ejemplo. Pues una de ellas podría ser la mora judicial, tal como hemos hablado, otra la depuración judicial misma. Habría que impulsar también reformas a leyes que aseguren de mejor manera la independencia judicial. Podríamos hablar también de